Consecuencia de una mala paternidad. Ese es el tema que estaremos tratando, comunicando la verdad en amor. Eso debemos de comunicarlo, debemos decirlo de una manera bien, ¿verdad?, adecuada. Y vamos a hablar de este tema, un tema importantísimo, y más en estos tiempos donde la violencia, ¿verdad?, y la delincuencia está a la orden del día. Nosotros vamos a hablar de esto, la consecuencia de una mala paternidad. Y para esto vamos a tomar como texto sede al primer libro de Samuel, el capítulo 12. Ahí vamos a hablar con relación a este hombre sacerdote, Eli, bueno, un sacerdote del Señor, y vamos a ver qué pasó con ese sacerdote del Señor y sus hijos. Fíjense, para que ustedes vean cómo son las cosas. Pero antes queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillán número 86 y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Los días domingos a partir de las 9 de la mañana iniciamos con nuestra escuela bíblica. Y luego, a partir de las 11 de la mañana, continuamos con nuestro servicio de acción de gracias a Dios, nuestro culto de acción de gracias a Dios. Recuerda que hoy martes, verdades bíblicas, a partir de las 7 de la noche, verdades bíblicas, a partir de las 7 de la noche. También queremos decirle que este jueves 7 de la noche, culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. Así que ustedes saben informaciones con relación a lo que tiene que ver con lo que es la vida de la iglesia. Y recuerde el tema de la convención, moviéndonos de lo importante a lo relevante. Yo me muevo de lo importante a lo relevante. Entonces ustedes han visto toda esta publicidad a través de las redes. En nada, esto para que ustedes sepan, ya comience a agendar. Y recuerda que estamos en el mes de, vamos a decir, aniversario del Concilio de Iglesia de Dios de la Profecía, que fue un 13 de junio, ¿verdad? El inicio del 1913, cuando yo estaba por 1800. Así que ya ustedes saben, y nosotros queremos continuar con lo que tenemos por acá, y es con relación a lo que es el tema, y es consecuencia de una mala paternidad. La consecuencia de una mala paternidad, eso lo estamos mirando en la sociedad en la que nosotros nos encontramos. Y vamos a leer el texto sede que tenemos, que es el libro de 1 de Samuel 2, el 12 y el 14, el capítulo 2, el 12 al 14, que dice que los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, óigase bien, los hijos del sacerdote, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. O sea, que iban a bueno, al sacrificio y con cierta, vamos a decir, regularidad o cierta posibilidad. El sacerdote tenía posibilidad de tomar, pero lo que es parte de lo que es el sacrificio, pero de qué manera lo estaban haciendo los hijos de Eli. Dice aquí la palabra del Señor que el texto inicia calificando a los hijos de Eli y lo califica como hombres indignos y que no conocían al Señor. Ahí está la conducta, hombres indignos y que no conocían al Señor, y de ahí viene entonces la conducta de ellos, una conducta totalmente que iba en contra de todo lo que es los lineamientos del Señor. Esos muchachos comenzaron, ¿verdad?, de una manera, vamos a decir, a pecar, y no vemos lo que a Elí tratando de contrarrestar esa falta de
honor a lo que es el Señor. Entonces, usted diría, pero ven acá, esos eran los hijos del sacerdote. ¿Y cómo es eso? Bueno, tenemos que decirle que el nacer en un hogar de creyente, el nacer en un hogar cristiano, no garantizan los resultados. No lo garantizan. Hay algo que se debe hacer, hay algo más que se debe hacer y ha sido revelado en la misma palabra del Señor, porque si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 1 y 2 dice de la manera siguiente: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los ponga por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién? Tú, primero soy yo, debo de modelarlo, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuántos tiempos? Todos los días de tu vida. ¿Y cuál sería el beneficio? Que sus vidas serían prolongadas. ¿La de quién? La tuya, la de tu hijo y la del hijo de tu hijo, o sea, tus nietos. Eso es lo que está diciendo este texto del libro de Deuteronomio. Entonces estamos mirando aquí que Elí, vemos que comienzan los hijos de él a manifestar una conducta totalmente inadecuada, inapropiada con lo que es el Señor. ¿Y qué pasa? Que Elí no ejerce lo que está llamado a ejercer. No ejerce, vamos a decir, disciplina. No le ejerce la disciplina a sus hijos, no ejerce la disciplina, pudiera ser, si, porque la palabra lo manda, si había que ejercer disciplina física sin llegar al abuso, debía de ejercer la disciplina física sin llegar al abuso, porque la palabra me lo dice. La palabra me llama y me dice que debo de hacer esto, aunque se han levantado un sinnúmero de eruditos del presente tiempo, estudiosos, y diciendo que esto no es correcto porque pudiera generar algún tipo de trauma en el muchacho, cuando eso es falso de toda falsedad, porque si usted le dicen a la generación, ejemplo, mi generación, ¿verdad?, de los 70, usted va a ver que ninguno tiene ningún tipo de trauma como ellos lo han establecido, y todo esto como el doctor Spock, ¿verdad?, el psicólogo que habla de este tipo de cosas, que es el que inicia con esto, donde habla de que no debía ejercer disciplina física sobre los muchachos porque eso pudiera generar situaciones. Eso es lo que ha estado aconteciendo y por eso estamos mirando la situación que estamos viendo, el irrespeto, la falta de reverencia, la falta de sumisión de los muchachos en las calles, a sus padres, la falta de respeto y demás, porque a veces cuando nosotros, y me incluyo yo, no somos algunas que otras veces permisivo, entonces viene todo este tipo de cosas, todo este tipo de consecuencias. Entonces, dice aquí que no, y ejemplo, los muchachos que nacen en hogares como, ejemplo, los míos, hogares cristianos, eso no garantiza. Yo tengo que enseñar de manera intencional la palabra del Señor, y no solamente enseñarla y que ellos puedan memorizarla, sino que eso que yo enseño debo de modelarlo, porque lo que ellos van a respetar o que ellos respetan es el carácter. Yo no puedo estar diciendo una cosa y haciendo otra, que no haya una coherencia en lo que yo digo con lo que yo hago. Si eso pasa, entonces eso va a generar una rebelión de parte de nuestros muchachos, y eso es algo que pudiera generar luego vamos a decir, ese irrespeto hacia nosotros como papá. Entonces yo como papá debo de modelar y enseñar, no solamente enseñar, sino también modelar eso que estoy yo enseñando. Entonces, la permisividad del padre. ¿Cuál es la consecuencia cuando nosotros permitimos? Debemos de entender, debemos de saber que cuando la tendencia de los hijos es a querer que desobedecer. Yo siempre le he dicho esto a mi suegro, se lo digo a mi suegro, que no, es la tendencia natural de todo
jovencito, de todo, un niño, de todo, desde que están pequeñitos, es de que desobedecer. Ahora bien, ¿qué yo hago cuando él desobedece? Ahí es donde está el detalle. ¿Qué yo hago? Y eso fue en caso de los hijos de Elí. ¿Qué hizo Elí cuando sus hijos comenzaron a blasfemar la ofrenda sacrificada a Dios en el templo? ¿Qué ellos hicieron? ¿Qué ellos hacían? ¿Qué hizo Elí para él reprenderlo, para castigar? ¿Qué hizo? Dice aquí que el Señor en el 2:29 le pregunta a Dios, hablando aquí Dios, dice, ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordando con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Ahí vemos que estaba pasando, que no se estaba reprendiendo, no estaba ejerciendo la disciplina en los muchachos, no la estaba ejerciendo. Al no ejercer la disciplina, ¿qué estaba haciendo con esta actitud? Una actitud permisiva, pasiva, estaba honrando más a los hijos que a Dios. Y eso en muchas ocasiones pudiese suceder con nosotros, cuando nuestros muchachos en el templo, cuando lo traemos a la iglesia, que comienzan a hacer de irreverente o algo que se está haciendo, o alguna actividad o alguna actitud que está en contra de lo que establece la palabra del Señor, y cuando nosotros permitimos que eso se pase por alto, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos honrando más a nuestros hijos que a Dios. ¿Qué debe de hacer? Debe de venir lo que es la disciplina. Debe de venir la reprensión, porque hay dos disuasivos contra la mala obra en la palabra del Señor. El primer disuasivo es una conciencia bien informada, tratar de suministrar la información correspondiente. Tenemos la palabra del Señor, debemos de ser lo suficientemente bíblicos como para nosotros transmitir la información bíblica, establecerle y hablarle según lo que dice la palabra del Señor. Pero hay otro disuasivo contra la mala obra, y es lo que es la disciplina física sin llegar al abuso, porque ahí hay un límite, no podemos de verdad abusar porque no podemos dañar, porque la idea es nosotros restaurar, hacer que ese jovencito, hacer que ese niño, hacer que ese adolescente recapacite, ¿verdad? Y eso lo debemos de hacer, porque eso lo establece la palabra del Señor, y como dice la misma palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vemos acá, pero ¿qué sucede según lo que vemos con los muchachos? Según los hijos de Elí estaban creciendo, con ellos estaba creciendo el pecado. Cuando hablamos de creciendo, no creciendo en el sentido sino de magnitud. Ya estaban aumentando el nivel de pecaminosidad, y ya hay cosas, vamos a decir, como cuando un niño toma un dulcito sin que se le dé permiso, escondida, y usted no hace lo que está debido a hacer. ¿Qué sucede? Que mientras él va creciendo, si usted no corrige, nosotros no corregimos, va aumentando la gravedad de eso que le está haciendo. Bueno, de esa misma manera, los hijos de Elí comenzaron a agravar el pecado, lo que ellos estaban cometiendo. Dice aquí en 1 Samuel 3:13, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa, o sea, con relación a Elí, hablándole, ¿verdad?, para siempre, a causa de la iniquidad, o sea, del pecado que él conocía. Oiga usted bien, que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Ustedes ven ahí, que sus hijos trajeron contra él una maldición y él no los reprendió. No hizo lo que estaba llamado a hacer. Nuestros hijos van a siempre intentar tratar de pecar contra Dios. ¿Qué hago yo cuando eso pasa? ¿Qué hago? Ahí donde está. Eso es donde yo siempre le he dicho a mi esposa. A veces ella me dice, mira que él hizo eso. Siempre va a haber una tendencia a lo que él quiere hacer esto. Ahora, ¿cuál es mi actitud cuando él hace esto? Cuando él deshonra a Dios a través de su conducta, una conducta inadecuada,
a través de palabras soez o cualquier tipo de palabra inadecuada o a través de una actitud totalmente inadecuada. ¿Qué yo hago cuando él hace eso? ¿Me quedo tranquilo, lo paso por alto? No, yo debo asumir y a hacer lo que estoy llamado a hacer, ¿verdad? En el 2:22 dice aquí, ¿y qué sucede? Que al no reprenderlo, ¿qué viene con relación a Elí? Elí ya era ya muy anciano y oyó, hace bien, que oyó que todo lo que sus hijos, todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Y cómo se acostaban, oígase bien, ya se estaban acostando con la muchacha del templo, oígase bien, comenzaron comiéndose la carne del sacrificio, pero mire por dónde van, están fornicando los muchachos. Y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tierra de la reunión. Y les dijo, oiga lo que le dice, ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo? O sea que muchas personas ya conocían, esto era conocido por el pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo que circula por él, por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercede por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Señor quería que murieran. ¿Cómo es? Bueno, Dios es el que da arrepentimiento. Ellos no se arrepintieron. Quien da arrepentimiento es Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? No produjo arrepentimiento en ellos. ¿Por qué? Porque ya le había sentenciado, le había decretado que los hijos de Elí muriesen. ¿Por qué? Porque Elí no hizo lo que tenía que hacer, lo que le correspondía hacer. Para hacerle la historia larga, corta, ¿qué aconteció con los hijos de Elí? Vino un profeta de Dios, un Natán, y le confronta y le dice lo que iba a acontecer, que cuando iba a comenzar el juicio contra su casa, iba a ser cuando sus dos hijos murieran en un mismo día. Y eso aconteció, que murieron los hijos de Elí. Y dice, mire, antes de yo entrar a la historia, para que ustedes, porque dice el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, por cuando no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Cuando tú no haces, ¿verdad? No se ejecuta sentencia a una mala obra, a algo malo que está haciendo tu hijo, ¿qué tú crees que va a hacer? Que su tendencia va a continuar a hacer el mal porque no hubo consecuencia. ¿Régimen de consecuencia? No hubo. Entonces ahí vemos. Entonces, ¿qué sucede cuando viene la sentencia? Bueno, acontece y pasa que los dos hijos de Elí en batalla mueren, ambos murieron en batalla, los dos hijos de Elí. Uno se llamaba Fines, el otro no recuerdo ahora el nombre. Ellos mueren en batalla, y el arca del pacto es tomada y fue llevada por unos 20 años, duró el pueblo de Israel sin el arca del pacto. La presencia de Dios, la manifiesta, se había ido. ¿Y qué sucede? Que cuando eso sucede, le dan la noticia a Elí. Elí, ya un señor anciano, escucha la noticia de que su hijo había muerto, sus dos hijos habían muerto en batalla, el arca del pacto es tomada por los filisteos, había sido llevado por los filisteos, la hija de Fines estaba embarazada. Cuando escucha todo lo que había acontecido, entra en labor de parto, se complica el parto, ella da a luz. ¿Y qué pasa? Que ella muere dando a luz, y antes de expirar, antes de morir, ella le exclama y pide que le pongan por nombre a su hijo Icabod, que significa la gloria de Dios se ha ido. Eso aconteció en el pueblo de Israel. ¿Cómo comenzó esto, señores? Esto comenzó con el pecado de unos muchachos que sus padres, que su papá específicamente no hizo lo que tenía que hacer. No hizo lo que tenía que hacer. Oiga lo que estadística, la ausencia de la figura masculina en el hogar es más responsable de la delincuencia que la pobreza. Eso es un estudio establecido, claro, está establecido.
Eso explica que más del 85, aproximadamente el 85% de los adolescentes en prisión vienen de hogares donde papá, figura masculina, no estuvo, o si estuvo, no hizo lo que estaba llamado a hacer como figura masculina de autoridad en el hogar. También hay un estudio que establece y dice que 36 de 39 niñas que padecen de anorexia nerviosa vienen de a donde el papá no tiene una relación muy fluida con sus hijas. Y si nos vamos y continuamos, vamos a ver todas estas cosas que se ven en lo que es la figura del papá, la figura del padre. Y por eso hoy día, comunicando la verdad en amor, y ese es el tema central de todo este mes, nosotros queremos llamar la atención. Fíjense cómo la falta de disciplina que no ejerció un papá en la vida de unos hijos conllevó a que un desastre, a una, vamos a decir, catástrofe, una calamidad nacional, pudiéramos decir, tragedia nacional sería la palabra adecuada, a una tragedia nacional, porque todo esto, el pueblo fue perdieron batalla, el arca del pacto fue llevada, el arca estuvo por unos 20 años, el pueblo de Israel estuvo sin la presencia manifiesta del arca entre ellos. Todo esto aconteció porque un papá no hizo lo que está llamado a hacer, lo que tú y yo estamos llamados a hacer como papá, como hombre, como figura paternal, como figura que estamos llamados a hacer lo que dice la palabra del Señor, como volvemos y repetimos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Estamos en momentos, viviendo en momentos muy difíciles, ¿no? Estamos viviendo momentos muy difíciles, muy pesados, pero no podemos flaquear, no podemos dejar, no podemos dejar amedrentar, no podemos dejarnos intimidar, no debemos ceder a la presión ni de la mayoría ni de la minoría. Ya Dios ha revelado en la misma palabra que nosotros son más que los que están con nosotros, que los que están en contra de nosotros. Y si tú estás, queremos entender y saber y decirte a ti que Dios y tú son mayoría y yo y Dios somos mayoría, aunque hayan 20,000 anteproyectos de ley que estén en la Cámara pidiendo el que presentó, ¿verdad? Perimió, pero vuelven y lo reintroducen Camacho, donde habla de la educación positiva, donde está condenando la disciplina física sobre los hijos, donde se condenaría lo que es el castigo físico se tomaría todo tipo de disciplina física como abuso, todo este tipo de ideas totalmente erradas que van en contra de lo que establece la palabra del Señor. Dice, yo no puedo dejar intimidar, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo tengo que ejercer lo que estoy llamado a hacer. En muchas ocasiones nosotros descuidamos la disciplina, lo que es el cuidado de nuestros muchachos por estar detrás de las riquezas, detrás. No es malo, pero hay que tener un balance. Cuando tú estás detrás solamente de lo material, eso tiene un precio que pagar. Hay un precio que tú vas a pagar y ese precio posiblemente lo vas a pagar en tu familia, en tus hijos. Lo vas a pagar en los hijos varones, en las hembras, en tu esposa. Pero cuando tú también decides tener un balance, hay un precio que debes de pagar. ¿Qué es el precio? Bueno, posiblemente que tú no puedas tener a una edad de 35 años todavía una casa propia, no la puedas tener, pero la puedes tener posiblemente a los 50. No tiene un buen carro, pero posiblemente lo puede tener más adelante. Eso pudiera suceder, pero vamos a mantenernos y vamos a seguir luchando. Y recuerde que si nosotros hacemos lo que estamos llamados a hacer según la palabra del Señor, nosotros vamos a ayudar a esta sociedad de una manera que no es posible ser cuantificada, pero lo estaremos ayudando porque son muchas las personas que dejarían de ir a las cárceles, que dejarían de ser un estorbo en nuestra sociedad y serían personas de bien y serían personas de ayuda a otros. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Mañana las mujeres con un tema tan interesante como este.
Así que ya ustedes saben, Dios les bendiga, Dios les guarde.